en las opciones yo he detectado varias opciones incorrectas, pero la consigna estaba, como le había dicho yo, en singular, que había que marcar una. Entonces yo me veía compelida en meterme en la cabeza del que elaboró el examen, y en esa línea estoy haciendo yo les preguntas. Por ahí, entre este término, delito, cuasi delito. Aquí me dice, por ejemplo, que el damnum iniuria datum es un delito. Pero ¿qué pasa si después me pregunta si es un cuasi delito la negligencia? Según el manual, no, por eso a mí me gustaría leer otro libro, profe. Según el manual dice que es un delito la negligencia. ¿Vio? Esa es mi duda. Ah, y otra cosa. Estas figuras, ¿las crearon los pretores o no las crearon los pretores? Hay dos que dicen que fueron ampliadas por los pretores. Por Sí, sí, ejemplo, sí. el Daniel Inuria Dapton dice que ampliaron los pretores. Ajá, ¿qué más? Ampliar es crear. Dice acá, las acciones otorgadas por los pretores y ampliadas por... Mari, ¿hola? Sí, doctor, sí lo escucho. No, Sí, no profe. le escuché, se cortó la última parte. Bien, yo anoté acá, yo me puse acá como una memoria para preguntarlas a usted. Las acciones otorgadas por los pretores, creadas o ampliadas, ¿fueron creadas por ellos? No, para mí que No no. necesariamente, no necesariamente. Le leo el textual acá, dice el del manual. Porque los pretores otorgaron acciones de monto vinculado a la afrenta. Entonces dije yo, esta puede ser una pregunta capciosa. ¿Crearon ellos estos delitos? No, ¿no es cierto? No, No, no. no. Yo estoy segura que no, porque acá no me dice eso, pero vaya a saber si me dicen después. Yo, como ellos acá dice ampliaron, creadas o ampliadas. A ver, le digo otra, a ver, lo de la lex Aquilia. Dice acá que según esta ley hay tres, ¿no es cierto?, ítems, ¿no es cierto?, que se sancionan. Pero luego Ajá. me dice, pero los pretores extendieron luego las acciones en Sí, caso de daños causados indirectamente. Entonces, sí. yo me pregunto, ¿ellos crearon estos delitos? No, estaban en la ley. No ampliaron los delitos como vos estás diciendo. ¿Está bien todo lo que estás diciendo? Sí, pero yo me trato de poner en las supuestas preguntas capciosas, ¿vio, profe? Sí. Claro. Entonces me quiero sacar esa duda. O sea, es cierto, le tengo que creer a lo que dice acá el manual. No crearon ellos estos delitos, solo la ampliaron, sería. Sí. O sea, están contempladas en esta lex Aquilia. Sí, Acá dice en la lex Aquilia. sí, Sí, sí. Pero sí. son delitos, no son cuasi delitos. Por ejemplo, este damnium inuria datum y la inuria no son cuasi delitos, son delitos, ¿no es cierto? Morales, por negligencia, No, 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 no es así. ¿no? Ojo ahí, ¿eh? Ojo. Veníamos Ah, bien, pero ahí en lo último que dijiste me parece que te equivocaste. acá dice la inuria es toda afrenta física o verbal o escrita. Entonces, ¿es un delito? Claro, pero sí, está bien, pero hay un problema que vos te estás olvidando. Sí, La intentio, la intención. ajá. Entonces, no todo daño injustamente causado, damnum in iuria datum, Ujú. es, es Acá dice sí. voluntariamente causado. No sé Ajá. si se entiende. Es voluntariamente, aunque, o sea, es la intención. Claro, no todo daño injusto es un daño voluntario, pero Ujú. sí todo daño voluntariamente causado resulta injusto. In injustum. Ajá. Quiere decir que delito para los romanos eran los daños causados con dolo. Digamos, hoy podríamos decir con dolo o con una especie de intención que ellos llamaban dolus malus. ¿Un accidente? No, porque el accidente es
un tipo de dolus bonus. El accidente no representa, digámoslo así, no representa, digámoslo así, un daño causado voluntariamente con malicia. Ajá. Si yo Ajá. Sí, entiendo. atropellé a alguien sin querer, Claro, claro, claro. pero además hay otra cosa que usted no tiene que tener, no puede perder de vista cuando hable del damnum injuriae datum. ¿Cuál es? Ajá. Que una cosa es el damnum inicial y después en las sucesivas evoluciones va Ujú, sufriendo una evolución jurisprudencial e interpretativa pretoriana o pretoriana interpretativa. ujú. Quiere decir que el pretor lo que vino a hacer por vía de interpretación es ampliar mediante acciones pretorianas el campo de acción. ¿De Ajá. acuerdo? Pero no significa que las haya creado, no significa que, no sé, ¿me entiende? Claro, según las circunstancias o lo que usted me está queriendo decir, que no contempló, digamos, la ley Akitia, los pretores vieron y ampliaron como una manera de sancionar, sería. ¿Cómo la ¿No? ampliaron? ¿Y cómo? Está perfecto. ¿Y cómo la ampliaron? Quizás, esto infiero yo, quizás, a ver, allá como usted me está diciendo, una persona tuvo la intención de lanzarle una flecha a un esclavo, no lo mató, pero le creó un daño, y quizás en esta ley estaba contemplado si lo mataba el esclavo, pero no si le creaba un daño, así sería, puede ser que amplíen. Qué ejemplo más difícil me di. Porque Pues ahí está acá en el hay manual, yo sé que se intención, va a aceptar, pero ahí hay está, aberratio ictus, hay es- un error en el golpe. Yo no sé honestamente si aplicaría hay para... en otro punto acá en el manual está justamente el daño que se le causa a un esclavo, pero que no le causó la muerte. Está, hay un ejemplo, yo Ajá, diría. Sí, ajá. ¿Y qué más dice? sí. No lo tengo acá presente ahora. En otro capítulo que leí estaba de un esclavo. ¿Cuáles son los daños negligentes? ¿Sí? Que no estaba la intención de dañarle, en realidad era peor, matarle. ¿Sí? Y le causó un daño, pero no la muerte. No es así. Vos sabés que no es así. Me parece que estás confundiendo. A ver, yo te voy a decir dos o tres cosas. ¿Tenés para anotar? Sí, estoy anotando todo lo que usted me dice, sí. Bueno, Sí. escucha, a ver, vamos por partes. Porque, ¿qué pasa? Hay que ir para atrás. La, Ujú. lex, la acción aquiliana, esto sí anótalo. A ver, voy a tratar de ser más claro. Acción La, aquiliana, es la ley, ¿no es cierto? Aquilia. Sí. no necesariamente. Bueno, La sí. ley daba lugar a una acción que se llamaba aquiliana, Ah. que era la acción que tenía. Vos escribís rápido porque yo cuando empiezo a hablar no paro. ¿Eh? Estoy haciendo lo más rápido posible, sí. Bueno, Si que daba era lugar la a una acción, acción que sí. tenía el dab natus, el dañado, entre paréntesis, Ujú. para exigir, el dañado o el propietario de la cosa dañada, de la res móvila El o... cuadrúpedo dice acá, sí, sí, sí. Sí, sí, Voy a anotar. Después si me equivoco, yo corrijo, pero sí. no creo. Sí, sí. El propietario de la res móvila, res inamóvila o simplemente de de la cosa animal, ¿de Ujú. acuerdo? Para exigir, ¿de acuerdo? El Sí. resarcimiento del autor del daño. Entonces, era una ley, era una acción resarcitoria de carácter general. Ahí está. Vos anotá eso y después vamos a ver si yo te explico cualquier otra cosa. Yo me voy diciendo lo que me voy acordando. No es tan fácil porque hace mucho que no lo doy, pero está bien la pregunta. Entonces,
cualquier daño, ¿de acuerdo? O sea, no hace falta que te explique qué daño, romper, quebrar, quemar, cualquier daño, ¿sí? Sí, Bien. sí, sí. Entonces, ¿cuáles eran los antiguos requisitos establecidos por la actio aquiliae, la acción aquiliana, para poder aplicar la lex Aquilia, la acción aquiliana? ¿Cuáles eran los requisitos? Uno, o primero, o ponele como quiera. Un requisito es que el daño debía venir, debía uh, surgir como consecuencia de un acto positivo del autor, es decir, que era un acto de acción. Vos escribí así y después vemos a ver cómo nos arreglamos para explicar. Bueno. Era un acto de acción, no era un acto de omisión, era un acto de acción. Que lo hizo consciente, digamos. No, espera, ya te fuiste a la banquina. Era un acto de acción, no era un acto de omisión. Significa que debe haber acto de acción, o sea, acción de neta acción, y valga la redundancia, significa que debe haber un despliegue físico del autor que ocasione el daño, no una simple omisión, porque la simple omisión no se podía demandar por esta acción aquiliana. O sea que ese es el primer requisito que exigía la ley para dar lugar a la acción aquiliana. Primero de todo, que sea un acto positivo. ¿Sí? Otro requisito, Sí, dos. que el daño debía producirse por un cuerpo sobre otro cuerpo, corpore et corpori. Es decir, mediante un acto material, digámoslo así. Acto material. Un acto material, un acto material, no, un contacto material, por eso dije corpore et corpori, un contacto material entre el autor del daño y el dañado. Y la víctima del daño, o la cosa del que es víctima del daño, porque si yo a usted sin querer le atropello el perro y el perro es suyo, ¿hay relación corporal, corpore et corpori? Sí. Por ejemplo, entonces, si usted le dio muerte, una muerte directa, por acción suya, no por omisión, Mari, ¿no? Ya lo dije. Claro. Allá lo dije en el requisito número 1. No por omisión. Doctor, si yo tiro un objeto, una piedra, y cae en mi vecino, y justo mi vecino está sentado, pero yo no lo vi, y le parto la cabeza. ¿Así? Sí, perfecto. Acción directa, pero yo no le tiré la piedra para matar al vecino. A ver, no necesariamente quiero decir. Claro, 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 sí. Sí, yo tiré. Yo le voy a dar otro ejemplo. Le hago otro ejemplo. Sí. A ver si usted entendió. Si el animal está parado en un precipicio, y yo lo espanto, le Claro. conjugo gritos, ¿hay o no hay lugar a la acción? Sí, doctor, porque se corre y se cae del precipicio por mi grito, le asusté. No, señora, no hay lugar. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no fue mi intención. No, no es así. Sí tuve la intención, pero yo no lo toqué al animal. Ah, no fue No por mi hubo. culpa, sería. ¿Vio? No, no estoy hablando de culpa, Mari. Estoy hablando de contacto corporate corporate. Ah, ahí está. No, no hubo contacto. Ojo, Mari, porque esto es fundamental.
Sí. Ahora entiendo. Tiene que haber contacto. Tiene que haber contacto directo y material, cuerpo con cuerpo, dice Es lo claramente que me está diciendo. Sí, sí, sí. la doctrina. Bueno. Y Ahora la sí. tercera, y también no menos importante, si podemos decir que es otro de los requisitos para la aplicación, todo esto era, digamos, eran requisitos generales que estaban jurisprudenciados, pero y a su vez interpretados. Entonces, y a través de esa interpretación es que después, por eso voy a hablar de la evolución de la aquiliana. Es decir, esta es la situación original de la acción aquiliana. De acá vamos a ver cómo evolucionó. La tercera sería que el daño debe afectar a la cosa misma. O sea, puede haber perjuicio, pero sin un daño a la cosa misma. Por ejemplo, Lo que usted me dijo del perro recién del precipicio. Yo no tuve ni contacto ni le causé daño. ¿y qué pasó ahí? Y entonces no hay acción. ¿Por qué no hay acción? Primero porque no cumple el segundo requisito, el contacto corpóreo. Pero ¿y si tuvo daño, aunque no lo toqué? Ah, y si el perro se cayó y se murió, hay daño igual. Claro, claro. Pero Ahí sin está. embargo no hubo contacto físico. Ajá. Ahora, Ujú, ¿qué pasa si yo, porque soy pícaro, le ujú. desato el caballo al vecino? Le desato a la noche el caballo y el caballo se va al monte y se pierde. ¿Hay Ujú. daño o no hay daño? Y ahí me parece que sí, doctor, si yo tuve esa intención, lo hice consciente, creé un Sí. daño, o Y no. hay acción, pero hay acción aquiliana. No, según este punto 2 no hubo un contacto, o Sí, sí. hubo contacto porque yo desaté el animal. Yo sí. Y hay una Pero acción sin positiva, embargo, sí. Hay una acción positiva. sí, también hay una acción positiva, pero sin embargo no se cumple el tercer requisito, que es No, no, no el dañé, daño, el no daño dañé. para la acción aquiliana debe afectar a la cosa misma. No se cumple el tercer requisito acá, en este ejemplo, que desatar el caballo y que se vaya. ¿Por qué? Porque hay un daño, hay un perjuicio al dueño, pero no hay un daño a la cosa. A la cosa misma, exacto. Debe haber, para que haya acción aquiliana, un daño ocasionado a la cosa. Entonces, si yo desaté el caballo y el caballo se fue a pasear, desapareció, hay un Sí. perjuicio patrimonial, sí, sin lugar a duda, pero sin embargo no hay acción aquiliana porque para la acción aquiliana el tercer requisito era que el daño afecte a la cosa. Si yo me En fui y le el- pegué un palazo en la cabeza al animal y lo Ajá. maté, Ahí sí. también. Usted sabe que esta acción aquiliana, es la que estábamos hablando, evoluciona, porque Sí. evidentemente que era muy restringido, tenía muchos requisitos y lo que hacía era restringir el Ujú. ámbito De eh, aplicación. claro en que se podía aplicar. Entonces era tenía que darse esos tres requisitos. Ahora Entonces, entiendo. Y ahí aparecen la ampliación de los pretores. claro, primero por ampliación de los juristas que estaban siempre, escribían obras o que estaban incluso interpretando también para los pretores, porque los pretores no eran jueces. Ujú. Claro. Ustedes sabemos perfectamente que los pretores no eran jueces, hacían asesorar incluso. Ujú. Entonces, ¿y qué pasó? Aún faltando algunos de estos requisitos, dijimos que eran tres básicamente, Sí. hacían valer lo mismo la acción, por interpretación. Por interpretación. Faltaba alguno de estos requisitos y no obstante hacían quiere decir que si yo hago valer igual esa ley, esa acción, esa actio, hago Ujú. valer igual, aun cuando me falta alguno de los requisitos, lo que estoy haciendo es ampliar su esfera de acción. Ujú. Claro. Y Entiendo. acá ahí es donde entra en la práctica las acciones útiles e in factum creadas por el pretor. Ujú. Son acciones pretorianas llamadas útiles e in factum que está en el libro del doctor Rinaldi. Acá en Buscar la página 289 está lo que usted está diciendo. en qué Sí. página. 289, la del año de 2017 en la página 289, donde dice, pero los pretores extendieron luego las acciones en caso de daños causados indirectamente, como cuando un médico receta un remedio
pero no lo suministra, y ese remedio ocasiona la muerte. El pretor pasa mediante acciones llamadas útiles o de hecho, in factum, en el hecho, van extendiendo digamos, el área de influencia o el poder de la acción aquiliana a otros casos que no tan estrictos, en donde no se daban los 3 requisitos a lo mejor. Se daban 2, faltaba 1. A ver. Y vamos a ver entonces. En primer lugar, lo que va a motorizar, lo que va a empujar a la, y acá entre comillas, modernización de la actio aquiliana, es en primer lugar que comienza a valorarse, digamos así, el comportamiento del acto lesivo, digámoslo así. Comienza a valorarse el comportamiento del acto lesivo, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de que uno empieza a ver, bueno, pero vos fíjate que no es lo mismo este acto lesivo que aquel otro acto lesivo. Comienza a distinguirse, ¿de acuerdo? Claro, sí, sí. El daño que se provoca o se produce o se causa con dolo, que es lo que le decía hoy Mari, con dolo, Daño con dolor. con intención, de aquel daño que no hay dolo, hay una culpa, hoy lo llamamos culpa, una falta de precaución, una falta de diligencia. Sí. Para usted es lo mismo, ahora la traigo a la época actual, la traigo al siglo XXI. Sí. Es lo mismo que yo veo a mi enemigo parado en la calle y lo atropello con el auto. Pasó en Corriente, doctor. En Paso de la Patria, un ejemplo, sí. Es lo mismo eso a que yo accidentalmente, alguien se me cruza corriendo por la calle y lo atropello. Es lo mismo. No hay... En los dos hay naturalidad, en los dos hay atropellamiento, en los dos puede haber muerte, lesiones graves. Sin embargo, a uno está dirigido por un acto consciente y una intención dirigida, claro, llamada dolo, y el otro no. Claro. El otro sería negligente, como dice acá el manual. O sea, no presté atención, o no me dio ni siquiera tiempo a frenar. Lo que pasa es que la culpa, Mari, admite diferentes formas en el derecho penal romano. No es meramente la negligencia. Quiero aclarar eso. Primero quiero aclarar eso. Entonces, yo quiero saber si ya distinguimos, a ver si el resto también, ya distinguimos entre dolo y culpa. Ya entendimos la diferencia. Sí, no, el dolo es la hazaña, digamos, la intención, el malograr. No porque la hazaña, ojo, porque la hazaña es un tipo especial de dolo, muy especial de dolo. La sevicia grave y la hazaña, el ensañamiento, la alevosía y la premeditación son tipos especiales de dolo. Y el derecho romano no exigía tanto, solamente exigía dolo. Dolo. O sea, el dolo es la intención, haber pensado cómo causarle el daño y voy y lo hago. Sí, el dolo es la intención. Sí. ¿Sí, profe? El dolo no es solamente intención. El dolo es intención dirigida a un fin. Son cosas diferentes. O sea, pienso y lo hago, ¿así? En derecho penal, yo daba derecho penal, el dolo tiene 3 partes. Pienso cómo lo voy a hacer y lo hago. Son 3 cosas diferentes. Y eso sería la intención, ¿no, profe? Eso sería lo que son los 3 elementos de la intención. Porque yo puedo pensar en hacerlo, pero no lo hago. Lo mando a hacer a otro y es casi lo mismo. No lo hago. Porque si yo mando a hacer a otro, lo que hago es usar a otro de herramienta para poder ejecutar el acto. Lo mismo lo estoy haciendo, aunque no lo haga yo personalmente. Por ahí acá habla mucho que los romanos usaban mucho la venganza, entonces, por eso... Profe, disculpe, Sí. ¿puede explicar la diferencia entre
sería como planificar algo y llevarlo a cabo. Porque, bueno, profe, yo estuve averiguando al final y el 80% al final está basado en poder resolver los casos de acuerdo a la ley. Entonces, por eso me interesa mucho entender este concepto, digamos. Bueno, lo que yo no quiero, está bien, no hay problema. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir discutiendo caso Siempre. por caso si es necesario, pero hay que tener cuidado. Ujú. Los romanos, los romanos eran gigantes en el derecho civil y eran enanos en el derecho penal, primero. Ah. Quiero dejarlo Entonces, claro. pro para ellos, porque esto que usted me está explicando acá, yo anoté otra cosa, recién ahora veo lo que hoy anoté. Era un delito privado, esto que usted me está explicando, ¿cómo se llama? El dominium injuria datum. Era un delito privado. Claro, ¿Sí? ¿por qué? Porque los romanos distinguen entre la crimina pública, el Ajá, crimen para los sí. romanos era el delito público, y la delicta privata. La delicta privada era todo lo que no era público. ¿Y qué era público? ¿Cuáles era la crimina pública para los romanos? A ver qué crímenes eran públicos. Que eran Por los ejemplo, únicos en los que el un Estado traidor, intervenía. lo que hoy le llamamos un traidor a la patria, o sea, alguien que entregaba a Roma al enemigo, Muy ¿sí? bien. ¿Qué otro? Mm, por ejemplo, un delator. Sí, sí, pero ya está ese ejemplo. Ese es el delito de traición a la patria. Ujú, ¿Sí? ¿Cómo se sí. llama ese delito? Ay, no sé, doctor. Uy, yo No. leí en otra ¿Para qué parte. que es? Eso es parte de la crímena pública. ¿Cómo se llama ese delito? Y nosotros lo vimos al comienzo de año. Se llama perduello o perduelo. Perduelo. ¿Eh? Per, perduelo. Así se escribe con dos L. Perduello, perduello con ella. Es el delito de traición o el delito de atentado contra alguna autoridad de Roma o algún funcionario público de Roma. Ujú. El delito de, el delito de injuria es un delito público o privado. ¿Cómo? A ver. No. El delito de envenenamiento de aguas. Le echo Ah, veneno al agua pública, le echo agua, le echo veneno. y eso sí, es público, ¿no? ¿Me entienden? O sea, el Sí, delito sí. de parricidium, parricidio, público Matar al privado. padre. Ajá, público privado. Si le mato a mi padre, al pater de la familia, entonces, ¿Privado? Público. El delito del Ah, el asesinato de un pater es público para los romanos. porque el pater ahora recién entiendo después el parcial, profe, que era algo así como un rey dentro de ese micro grupo Era familiar. un, era un pequeño rey déspota, sí señor. ¿No es cierto? Por Dentro, eso es público dentro, entonces el delito. dentro, dentro para su domus. ¿Se Claro, entiende? claro. ¿Eh? Pero tenía ese rango como si fuera de un emperador en su subgrupo, digamos. Depende de la época, depende de la época. claro, el concepto de pater, que es lo que explicaba el profe, fue evolucionando. O sea, no es lo mismo pater gens que pater familia, que pater. Sí, Eso señor, explicó. En la exactamente. segunda clase estuvo muy buena esa explicación, profe. Creo que Sí. explicó mejor que en el libro. Bueno, así efectivamente. Por eso, el delito de El manual parricidium. es muy altero, profe, ¿qué quiere que le diga? El delito Muy- de parricidium es el delito de la muerte o el asesinato de un pater. Cuando se asesinaba a un pater, había peligro de rompimiento de la paz pública. Entonces ahí intervenía el Estado directamente para investigar a través de los funcionarios que nosotros habíamos estudiado en algún momento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado los quaestores parricidi? Los quaestores parricidi o los duoviri perduelionis, que eran los que investigaban el delito de alta traición. Ujú, Duoviri, dos varones. Quaestores parricide, eran las palabras cuestiones y la palabra quaestios es pregunta. Quaestios es pregunta, de ahí viene la palabra questions, de ahí viene la palabra cuestionar. ¿De ujú. acuerdo? Entonces, era quienes se sentaban y empezaban a hacerle preguntas a ustedes. Los cuestores
era quien se sentaba y le hacían preguntas. ¿Y vos dónde estuviste la noche del homicidio? ¿Y vos qué estabas, con quién estabas? ¿Y qué estabas haciendo? No, yo pasa que yo estaba tomando cerveza con un amigo, no tengo nada que ver. Ay, ¿por qué fulano te acusa a vos directamente de haber estado presente? ¿Entendés? Y eso daban, dejaban la sentencia, mataban 2 o 3 en cada pueblo y seguían su camino. Bueno, esto es, digamos, estamos hablando, sí me fui un poquito porque estábamos hablando de la diferencia entre delicta privata y Sí. crimina pública, y después más adelante ya la palabra crimen queda para los delitos públicos y la palabra delicta para los delitos privados. Ahora, Sí, como sí. vuelvo a repetir, porque esto, si ustedes no entienden esto, yo cualquier cosa que diga la van a entender mal. Si ustedes están dando derecho penal, ¿ustedes están dando penal 1? No, no. Bien. Bueno, porque cuando den penal 1, todo penal 1 tiene su raíz en el derecho romano, pero lamentablemente el derecho romano, les digo, penal, era muy, muy defectuoso. En Mientras la que el unidad derecho 15 está. civil, claro, mientras que el derecho civil era lo más bello que ustedes pueden imaginarse, era hermoso, es todo lo mejor que se puede esperar, el Y derecho lo que penal, hoy tenemos prácticamente, profe, veo yo eso. ¿cómo? Que prácticamente que lo que hoy tenemos en nuestro Código Civil en muchos países de acá está basado en Sí, los claro. romanos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Lo De hacen. hecho, de hecho el código velezano, si ustedes miran la cantidad de normas inspiradas en el derecho romano, se van a caer, se van a tener que sentar. Pero más allá de eso, yo quiero decirles una cosa. Cuando digo que en el derecho penal eran enanos, en el derecho civil eran gigantes y en el derecho penal es porque su sistema era muy imperfecto, su sistema penal. Entonces, no fue sino un poco más adelante, porque acá estábamos hablando de la ley, la compañera preguntó, por la acción aquiliana, o actio aquiliae, o acción aquilia, o, bueno, tiene otros nombres, pero la acción aquiliana que viene de la lex Aquilia. Sí. Y la compañera está preocupada porque es necesario que ustedes sepan que a partir de esta hay un montón de interpretaciones de otras cosas. Entonces, fíjense ustedes, yo quería, para explicarle a la compañera, me fui un poco para atrás y estoy explicando la evolución. Dijimos que tenía una primera etapa y era muy, muy, muy estricta. La ley aquiliana era muy estricta, ¿sí? Después, en una segunda etapa, comienza a valorarse el comportamiento. Ya cuando estamos hablando etapas de interpretación posterior a por qué, cómo y en qué casos debía o no aplicarse la ley, la acción aquiliana. Empieza jurisprudencialmente, por interpretación de los juristas, doctrinariamente hablando, comienzan los doctrinarios a extender la aplicación de la acción aquiliana y ya no eran necesarios por ahí los 3 requisitos, sino solamente 2, después 1, y así se fue aplicando. Ahora, ¿cuál fue el criterio que alimentaba esta necesidad de avanzar con esta ley? Me estoy quedando sin tiempo, pero voy a tratar de terminar. Dijimos que se valora el comportamiento del acto lesivo, culpa o dolo. Y entonces surge, a partir de la gran diferenciación que hacen los romanos entre culpa y dolo, situación que aún hoy se mantiene en el derecho penal, surge un nuevo concepto, que es el de culpa aquiliana. ¡Wow! Culpa aquiliana. Culpa aquiliana. La culpa aquiliana es aquel daño ocasionado sin una intención directa, por falta de precaución o falta de diligencia para poder evitarlo, y que va a ser la fuente, quiero que lo anoten, la fuente va a ser lo que da de comer a lo que después vamos a llamar lo que vamos a llamar
responsabilidad, respondere, responsabilidad extracontractual. ¿Cómo dijo el profe? Responsabilidad, respondere, responsabilidad, la palabra responsabilidad. Entonces, aparece la responsabilidad. La culpa aquiliana es lo que le da de comer a la responsabilidad extracontractual. Están muy unidos, y eso es lo que ustedes tienen que subrayar. Pero más allá de eso, hay otra cosa que también fomentó o posibilitó esta evolución. Como ya habíamos dicho, los pretores concedían acciones in factum, en el hecho, actio en el hecho, acción en el hecho. No solamente cuando, ¿se acuerda, Mari, que habíamos dicho que el primer requisito cuál era? Que haya un acto positivo, el acto. Bueno, Sí, muy sí. bien. También, no solamente cuando hay un acto positivo, sino también ahora cuando hay una omisión lesiva por parte del autor. Y ahora sí podemos poner aquel mata el esclavo de otro dueño, estoy alquilando el esclavo o la esclava de otro dueño y lo quiero castigar y lo dejo morir de hambre. No hice nada, pero se murió. Entonces van a ver ustedes que mediante una actio pretoriana, una actio in factum pretoriae, el pretor extiende el efecto de poder reclamar la indemnitatio, la indemnización, a la otra parte mediante la actio aquiliana aún por omisión. ¿Ve cómo ahí como ya hay una evolución de nuevo? Sí, sí. Ya van 3. Y vamos a otra cosa más. Espera un poquito que me perdí acá. Mira que estaba. Pero, profe, la acción por omisión no se encuadra entonces dentro del dolo. Hoy me dijo que no. Yo quería pedirle, Vuelvo. disculpe que le interrumpa, pero Vuelvo. quería preguntarle si la clase que viene podemos ver algunos casos que hayan tomado y que nos diga su... No hay problema, no hay problema. Pero ojo con eso, con ese... Profe, una duda. ¿Esta ley es de la época de Augusto o de Diocleciano? No se sabe cuánto es la... Porque acá en el manual me dice 287, entonces ya es Diocleciano. Pero si es antes, es Augusto. Por la duda, le pregunto. Hola. ¿Dónde estoy? En el año 287. Entonces Diocleciano. No, no dice eso. Ah. Mari, me parece que el profe salió de la llamada, ¿eh? Ah, sí, no, ya acá está mi duda, porque viste que son todos muy capciosas sus preguntas. No, y sí, tiene que ser ya en la época de Diocleciano, porque el nombre de esta ley es por el tribuno Aquilio. Eso dice acá en la página 288. Pero no dice que fue sancionada ahí esta ley. Claro. Yo creo que fue, como que lo que yo entiendo es que en general estas leyes fueron como una evolución progresiva a partir de que se va reconociendo más y más. Pero cuando a mí me toca analizar, digamos, hice algunos modelos de parcial, de final, digo, de romano. Sí. Es realmente difícil juzgar un caso de acuerdo al derecho romano. No sé si vos practicaste ya. Estoy practicando y yo lo que me trato de poner, viste, que eso es hasta en esos casos es muy capcioso. Tenés que pasar una lupa, ¿sí? Sí, totalmente. Tremenda. Creo que como somos las únicas que estamos viniendo a las clases, no sé vos, Mari, ¿cómo estás? Si ya aprobaste la materia, ya regularizaste. No, si yo tengo que rendir el 6 de noviembre y esto me viene bien porque si ya apruebo esto, ya quiero rendir el final también. Entonces, Ah, claro, claro. entonces yo estoy
viendo algunas preguntas, ya teniendo en cuenta el primer parcial que era muy capcioso, porque te dice, por ejemplo, marcar la frase incorrecta y vos notás y tenés que marcar una sola incorrecta, pero vos notás que hay varias. No sabes cuál de las tres considera el que hizo incorrecta. Por eso a mí me fue mal en el primero, porque yo decía, como todo su manual habla de Justiniano, entonces yo detectaba dos o tres incorrectas y me quedaba con la incorrecta que tenía que ver con Justiniano. ¿Sí? Claro. Chicas, el profesor nos dejó en la clase y él nos dejó un audio de voz entre los mensajes. O sea, nos dejó sola acá. Sí, bueno, pero estamos... Sí, sí, yo le dije a Mari que el profesor se había ido. ¿Se fue, se ve el profe? Sí, vamos Sí, a dejó cerrarnos. un audio entre los mensajes, dejó un audio. ¿Y qué dice? No, y si no salgo acá no puedo escuchar el audio. Ah, yo también estoy en la misma. Estamos en lo mismo. Bueno, Joy, vamos a salir nomás a seguir estudiando sociología y argumentación jurídica. Ah, sí. Sociología no es. A mí me fue mal por causa del tiempo, que da muy poquito. Ahora da 20 preguntas en 30 minutos. Sí, sí. Más o menos 1 minuto y medio por pregunta. Lo que Ir pasa volando. es que tiene como 5 opciones, o sea, algunos tienen 6 opciones. 1 minuto te lleva a leerte todo eso. Y sí. ¿Sí? No, Es no, muy no. poco tiempo, o sea, no es que uno no sea inteligente o estudie, es muy poco tiempo que te dan. Un testamento la consigna y verdadero o falso. No, Sí, aquí es un testamento, es la consigna y después tenés entre 3 y 6 opciones y todas re largas. Así fue el preguntero del 11 de septiembre. Si van a ser así, es poco 30 minutos. sí, lo mismo digo yo, es muy El de poco. derecho romano, que viene re tramposo, te da 1 hora y 20. Sí, eso por lo menos tiene más color. Sí, Y son pero te 6. da 1 hora y 20, pero no sé, Son yo, la seis. mayoría de la gente no le sirve nada 1 hora y 20, porque te Sí. dan 6. Bueno. Literalmente yo me rompí la cabeza en los dos. Porque sabes que tenés que agarrar el material y fijarte ahí porque te da vuelta la pregunta. ¿Sí? Da Sí, vuelta. Y yo aplico ahí lo que aprendí en lógica y en argumentación, ya que son premisas todo lo que te da en romano. Y por ahí claro. Claro, se eso hago yo pasan, también. Sí, sí. por ahí se pasan, que ni siquiera aplicando la lógica la puedes sacar, porque ya te digo, te dice, marque la frase incorrecta y después tener la famosa. Si cree No, así que imagínate, Mari, el profesor el otro día, ¿te acordás que no entendía cuando nosotros le decíamos de las respuestas y no podía dar el sí. visto bueno? El profesor no entendía que es profesor, así que imagínate qué nos queda a nosotros. Y él me sacó de la duda porque él me dijo, pero mire que acá usted tiene 3 incorrectas y yo también encontré las 3 incorrectas. ¿Qué pasa? Yo había elegido la que era el acepte como incorrecta y después antes de entregar el examen volví para atrás y la borré y le puse al de Justiniano porque todo era con Justiniano. Sí. Justiniano, entonces voy a elegir esta. Yo creo que en cuanto a las incorrectas, te digo una opinión. Yo me fue bien, muy bien en los dos. En el primero me saqué 100 y en el segundo me saqué 9. Buenísimo. Romanos. Y para mí lo mejor es tipo ver la más grosamente incorrecta. O sea, Sí, porque en general sí hay muchas incorrectas, más de sí, las que te hice, pero tipo la más obvia, ponele. Si vos tenés un ejemplo de una mujer esclava que tiene hijos con un hombre libre, y esa está incorrecta, pero además tenés una de Justiniano, la más incorrecta, o sea, entre comillas, la más incorrecta, sí. digamos, va a ser Es la lo de la que, mujer con el esclavo, porque es como establecer un sistema de valores entre lo que te están diciendo y entre comillas lo que te están queriendo decir. Para mí, así claro. lo veo yo. Bueno, así, a mí me tocó una consigna que era así, y ahí me entro a replantear, porque dice el manual
que nacía esclavo, sin importar la condición de su progenitor. Por otro lado, te decía que bastaba un instante de libertad para que la persona que nace, ¿no es cierto?, naciera con libertad, un instante de la libertad. O sea, el estatus le daba a la mamá. Sí, Esa era totalmente. esa también era una de mis opciones. Sí, el que nacía de un hombre libre y una esclava, ¿nacía libre? No. Si el estatus le da a la mamá, no. Y ahí tenía la opción de que si Justiniano mandó a hacer interpolaciones, sí, pero no a toda su obra. Claro. O sea, por eso yo te digo, vamos, como que, viste, ponerle, había uno que estaba incorrecto que era las novelae, las Sí, novelas. sí, 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 yo Y elegí eso esa. también estaba incorrecta, pero no Sí, era el más incorrecto. A mí me tocó el mismo y yo también vi que esa estaba incorrecta. Pero la otra opción creo que era la la ley de de tabla, el la testamento. ley. Ese estaba re mal, porque la ley Sí, de los Pero si tablas, habían cosas que estaban re mal redactadas, no, claro, que no ese era el coincidían. tema para mí. groseramente incorrecta ya era, o sea, ya estaba ya como, te tomaba la mano y te decía, Exacto. marca esta, ¿sí? Sí, Claro, sí. y ahí, así para mí así es igual, Mari, te iba a decir que si vos necesitas algo, o sea, peínos, digamos, nosotros estamos acá. Bueno, gracias, chicos. Lo mismo también ustedes, sí. Yo estoy queriendo sacar esto, entonces si ya saco, quiero rendir el final, pero todavía no vi ningún modelo de final. Ah, bueno, mira, yo tengo dos, creo, ahí te paso. Igual Yo yo le iba también a pedir tengo, ¿Cómo va a ser el a final? Walter. ¿Cómo va a El ser el final es final? re yo también tengo difícil, unos Mari. modelos, si querés te Es paso más ahora. difícil, es No, más no, la difícil. modalidad. Yo le pregunté al profe, a Rinaldi, y me contestó tipo, online quiere decir en línea. Y yo le dije, sí, pero es obvio, yo ya sé que online es en línea, pero ¿cómo? Va a ser Ah, así. mira, te hacen poner la cámara de la compu. ¿Ves? Ahí está, a eso iba. Y él me contestó así, online es igual a en línea. Claro, pero escucha, te hacen poner la cámara de la compu, enfocándote a vos para asegurarte que nadie te esté dictando. O Ajá, sea, que ponerle que vos vas a rendir, te recomiendo, de acuerdo a lo que me dijeron, yo todavía no rendí con esta modalidad, pero andate a un lugar donde nadie te hable y nadie pase por atrás tuyo, ajá. porque si te llegan a ver, te descalifican. Ah, bueno, Después, ahí yo me refería a esa explicación que me estás dando cuando dice online, porque dice que este tercer parcial va a ser online y yo me supuse que sería así como me estás diciendo, con la cámara que te estén mirando. Eso quiere decir en sí. línea. Después otro punto es que obviamente tenés que tener una buena señal Ujú. y no, tipo, onda, si te ven hablando con alguien, ¿entendés? Por más que esa persona no se la vea en la cámara, también te descalifican. Sí, 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 sí. Como que no Pero te tienen que estar dictando. Lo que sí es es para que desarrollar, obviamente es para desarrollar. te dan un caso y varias preguntas. ¿Y el tiempo? El tiempo es suficiente, me parece, no sé cuánto es, pero te alcanza bien. El tema es que el caso que te dan, que es un análisis de un caso que tenés que analizarlo y determinar qué pasaría según los romanos, digamos. O sea, Sí. es aplicar el derecho romano. El Sí. caso ese es difícil, difícil de Ah, resolver. Y además vale el 80% del parcial. O güey. sea, no importa que también, sí, no importa que también te vayan lo otro, si haces el caso mal, te va mal. Pero ¿cómo resolver? ¿Tenés que hacer vos hacer tipo en Word, en PDF y después lo subís como hacemos los prácticos, así? Creo que es en Word, sí, creo que es en Word. Te Bueno, bajás todo un eso es Word, lo que yo... te bajás un Word como el de historia, ¿rendiste al final de historia? No, todavía no. Bueno, te bajás un Word y tenés que resolverlo así, entendí yo por lo menos lo que me pasaron es así. También puede ser la otra opción que sea como los de lógica y argumentación. O ponerle, ¿te rendiste derecho privado? No, ningún final, todo rendí los parciales, ¿Ningún tengo final? todo aprobado. Ningún final todavía, ¿no? Ah, bueno, Ni- los finales, tipo en el de derecho privado, cuando nos tomaron a nosotros, en vez de bajarnos un Word, nos ponían tipo las preguntas como si fuera en el campus, digamos. Ujú.
ahí nomás, o sea, donde, como si fuera uno de esos parciales de lógica de argumentación, pero Como en en vez de el foro, como en el foro de sociología. Claro, sí, así, igual. Y bueno, y ahí tenés que contestar, que también es la otra opción. O sea, yo no entendí bien, por lo que me pasaron, no entendí bien si Bueno, esta quedarme en explicación que Word. vos me estás dando es la que yo esperaba del profesor Rinaldi y me dijo que prácticamente me trató de burra. Me dijo que online quiere decir conectado a internet. Claro, lo que pasa, María, es que van cambiando, porque yo rendí 4 finales en julio Sí. y en esos finales no era como es ahora. Ni los profes están sabiendo bien qué van a hacer. Porque igual Mm, las personas se remachetean, o sea, a pesar de todas las cosas que tienen, se remachetean tipo en los finales, entonces cada vez va cambiando. O sea, la forma que rendimos en julio no es la misma que se rindió la mesa pasada. Probablemente en noviembre, ahora que se vienen las mesas, va a haber otros cambios. Y yo que planeo rendir 3 finales en diciembre, seguramente voy a tener que rendir, espero que sea con esta modalidad, o sea, espero que no haya más. Pero, por ejemplo, en ingeniería les hacen rendir con 2 cámaras. Bueno, pero si no tiene que ser así como hacemos las clases con el Zoom, y ahí no hay posibilidad de que, no sé, se macheteen, te estás viendo. Claro, pero yo lo que quería saber si online este tercer parcial iba a ser con tu explicación o múltiple choice. Y el profesor me hizo todo un despliegue de cosas. Y en Ah, realidad es múltiple choice, eso nomás me tenía que contar, mire, va a ser no, múltiple. no es multiple choice. No, El, no, el no, parcial no. parcial, el tercer Ah, parcial. el parcial sí, perdón. El Claro, porque yo le final preguntaba es cómo era el multiple choice parcial. y a Claro, desarrollar. claro, no, yo le preguntaba cómo, porque dejó un mensaje que el tercer parcial va a ser online, y yo pensé que iba a ser así como vos me estás diciendo, que este tercer parcial iba a ser como un ensayo del final. Entonces después él me dice que cómo yo no voy a saber cómo es online, que online quiere decir conectada a internet. Bueno, Claro, no. O sea, sí, el profe pensó, sí, no sé, la verdad. No, es indefendible lo que está diciendo. O sea, se ve que el profe tampoco entendió, digamos, bien la pregunta. estimada, Yo te estaba online hablando. igual a internet, conectada a internet. Que como yo no voy a saber si ya rendí dos parciales. Así me Claro, dijo. los parciales se rinden todos igual. Lo que la diferencia, Mari, es que el tercero va a ser más difícil, ¿eh? Y más Sí, capcioso. O sea, me sí, dijeron que algunas personas que van al tercer parcial no lo aprueban. Tipo, es re difícil. Tenés que pensarlo bien. sí, Y no, no, encima no hay tantos modelos ni nada de eso y es tipo, no te perdonan nada. sí, se nota. Yo tengo varios modelos, pero no solo tienen los modelos que yo tengo los últimos puntos del programa, sino todo el programa tiene. Claro. O sea, pero esos modelos no te sirven, me parece, para el tercer No, parcial, porque porque, claro, porque están enfocados en todo. En cambio, el tercero es bien específico de las últimas 3 unidades, me parece. el tercero es de las últimas tres unidades, pero tiene también preguntas de las otras, o sea, de todo el programa. O sea, que Sí, es sí. como un repaso para el final, Mari. Claro, porque yo vi unos manuscritos me pasaron y le da así varios puntos y vos tenés que hacer, como viste los mojones que nos hizo hacer el profe, está buenísimo porque te Sí, hace que le coloques el orden cronológico y eso no está en la bolilla 12, 13, 14, no está. lo de la regleta, ¿decís vos? No, te No dan, por está. ejemplo, que vos ubiques del 1 al 10 porque eran encima 10, que vos ubiques en la recta histórica, o sea, que le vayas poniendo el orden de aparición de los hechos, por ejemplo, el Principado, te da así, el Ah, Corpus Civili, la ley Aquilia, la ley tal, la ley de las 12 claro, casas. güey, eso suena re copado. Le pones Sí, 1, 2, 3 así al lado, claro, digamos. pero, y esa no es difícil, pero eso estaba en un tercer parcial, sí. Ah, ojalá que te tomen eso. Pero el que me pasaron en manuscrito, o sea que sí, así es. No, estaba mezclado. Por eso te digo, tiene los puntos, los últimos tres, o sea, la bolilla 12, 13, 14 y 15, pero también incluye las otras. Ujú. Bien.
Bueno, Buenísimo. chicas, cualquier cosita estamos en contacto. Si necesitan algo, nos hablamos, ¿sí? Dale, gracias Mari, nos vemos. Chao, Pau. Gracias, Mari. Besitos. Chau, Golo, nos vemos. Nos vemos.